Bueno, cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, bueno, ya estamos casi que cerrando mes y bueno, de por sí, cerrando año también, nos queda el último mes del año y pues yo creo que nos queda como mucho por en ocasiones, yo creo que por decir o por pensar si esos planes que nosotros tenemos a principio de año se han ejecutado, si no los hemos ejecutado. Yo creo que lo más importante es pensar por qué no los hemos ejecutado. ¿Ha habido alguna situación, no sé, negligencia? Hemos omitido muchas cosas, hemos estado posponiendo las cosas que nosotros hemos planeado, pero lo más importante aquí es pensar que el Padre nos da una oportunidad más de vida y cada día es una oportunidad más, cada año igual es una oportunidad si estamos llegando allí. Yo creo que lo más importante no es pensar lo que no hemos hecho, sino que lo que dejamos pendiente tenemos que ejecutarlo, porque es un propósito que tenemos, un propósito que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros y realmente pues no podemos bajar la guardia. Y cuando decimos no podemos bajar la guardia es porque realmente tenemos que estar allí donde estamos, donde el Padre nos puso, porque sabemos que tenemos un propósito de vida. Así es que bueno, este es nuestro segmento Puerta al Encuentro. Saludamos a César desde México. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Jorge, muy bien, muy contento, agradecido por iniciar semana, compartiendo aquí con nuestras escuchas, eh, pues temas diferentes, ¿no? Que cada semana, a veces las circunstancias de la vida, ya sea familiares, ya sea en los trabajos, negocios, o pues situaciones que escuchamos de amigos, o etcétera, ¿verdad? Nos inspiran para proponer un tema. Y veremos si más al ratito se desocupa Arnoldo e ingresa con nosotros. Si me permites, pues iniciar con el tema, Jorge, un tema, como bien lo dices, ¿no? Puede estar hasta relacionado con los propósitos que hicimos en el año. Y, y el tema es, sin batallas no hay victorias. Así como se oye, sin batallas no hay victorias. Y me gustaría, pues, poner, pues, como bien decías, ¿no? Algunos al iniciar el año nos ponemos propósitos, otros pues no necesariamente, ¿verdad? Viven el momento y como muchas veces también lo hicimos en nuestra más juventud, era nomás lo de la fiesta, Jorge, suficiente era para cerrar el año y empezarlo muy entusiasmados. Se vale también, ¿por qué no? Se vale, claro que sí, vivir el presente como debe de ser. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos desafíos. Tenemos una situación que nos está diciendo, no podrás. Y, y hay que comprender, porque el mismo Jesús de Nazaret dijo que en este mundo habrá aflicciones. Y es algo, Jorge, que a los que creemos en Cristo, a veces omitimos, Jorge, nada más andamos presagiando victorias y victorias. Y sí las tendremos porque de manera final no tengo la duda de que así será, ¿no? Él ya nos dio la victoria definitiva. Y así está escrito. Presentamos desafíos, Jorge, en nuestra vida personal o comunitaria. Algunos desafíos, Jorge, también tienen que ver con el propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿no? En la ayuda al prójimo. Cada uno tiene diferentes apostolados o ministerios que ha decidido aceptar y enfrentar, Jorge. Hay personas que tal vez no creen en lo que le llaman religión ellos, y sin embargo también, Jorge, son personas de la sociedad civil que presentan desafíos, que por ayudar a las demás personas, no desde un punto de vista por mandato religioso o desde la fe, pero tienen el corazón para hacerlo, y también eso hay que decir, Jorge, que es grandioso y maravilloso. Entonces, sin batallas no hay victoria, Jorge. Y aquí el primer punto que me gustaría que compartamos es cuáles son nuestras batallas, Jorge. El fin de semana tuvimos un retiro con compañeros de la iglesia y, en el carro veníamos mi esposa y yo, un amigo de Veracruz y un matrimonio de aquí de la ciudad donde estamos nosotros, en Hermosillo, Sonora. Y mi hermana compartía, mi hermana espiritual en Cristo, ella por 5 meses ha tenido la batalla del cáncer y tuvo el cáncer aquí en la boca, Jorge.
en esta parte. Fíjate bien y que lo que nos escuchen las batallas, ¿no? Cuando nuestra hermana nos compartía su testimonio de lo que implicó los esfuerzos, tanto se diga físicos, no habló mucho de los económicos, pero yo sé que los enfrentó también, el espiritual. Yo, Jorge, me sensibilicé tanto, dije, ah, caray, hay de batallas a batallas. Yo estoy preocupado a lo mejor por otras cosas, pero cuando yo le escuchaba a ella enfrentando el cáncer y la dignidad como ella lo ha enfrentado, Jorge, porque ella decía, es que yo le decía a Dios, Señor, tú lo puedes todo. Y sé que hay situaciones aún con mayores batallas y dificultades. Y ella nos compartía a mí, a mi esposa, nos ministró prácticamente, como cuando ella llegaba a atenderse las radiaciones y todo eso, miraba casos aún mayores que el de ella, no solo en gravedad, sino también batallando económicamente, Jorge, lo voy a decir en dólares, por $4 diarios para poder llegar al hospital. No los tenían. Y ella decía, Señor, o sea, agradecía pues que su enfermedad, fíjate bien, ella dije yo, Señor, gracias por este testimonio que me estás dando. Ella agradecía por esa enfermedad y reconocía que aún del tamaño que estaba, había casos mayores y peores. Entonces, Jorge, hay de batallas a batallas, ¿verdad? Y ella compartía también su testimonio de victoria, Jorge, porque ella dice, yo tengo fe que el Señor está haciendo su voluntad conmigo. Y ella cree en el Señor, Jorge. Y entonces, claro, ella ya desde el momento que le entregó ese pesar al Señor, yo te puedo decir ahora que vi la victoria en sus ojos. Para ella ya no era un problema, como dice. Para mí, el ir a que me hicieran las radiaciones ya no era un problema, hermano, me dice. Ya no. Dije, caramba, qué fuerte. Entonces eso nos habla también de algo bien importante, que es la confianza dentro de la batalla, Jorge. Cada uno de nosotros tiene una batalla, varias batallas. Algunas son pruebas que vienen de nuestra vida porque vienen sin que nosotros las hayamos solicitado. Y también hay que separar aquí, Jorge, las que son productos de nuestras malas decisiones. Yo no le llamaría pruebas, Jorge. Yo no. Yo lo pondré en un enfoque que prueba es todo aquello que viene hacia mí sin que yo lo haya buscado, solicitado, ni siquiera sea consecuencia. Yo le llamaría prueba. Lo otro, Jorge, ya lo hemos tomado el tema y seguramente va a ser un buen tema en enero, con el favor de Dios, lo que son las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, Jorge, en este contexto, ¿qué opinas? Bueno, mira, César, yo creo que sí, estamos muy de acuerdo y cuando tú dices, comencé, cuáles son esas, digamos, esas situaciones que no nos permite ser triunfantes siempre, aunque realmente todos nacimos para triunfar siempre. Estamos con Jesucristo, habitamos con Él, habita en nosotros, realmente somos uno. Entonces realmente sí estamos para triunfar. Pero digamos, cuál sería la dificultad más grande que tenemos? Tú estás diciendo cuáles son las dificultades más grandes. Para mí, y yo creo que es la esencial, es para los que, a ver, los que estamos en este punto de ser cristianos, creyentes, yo diría que es la falta de fe. Hablemos del que no es creyente. Ellos lo toman como ese miedo. Pero en sí, las dos son la misma cosa. Lo que pasa es que lo estamos llamando de una forma diferente de acuerdo a lo que somos, a lo que creemos. La persona que no cree siempre va a decir, yo tengo miedo a hacer esto, tengo miedo a enfrentarme a esto, y por sí, todas las situaciones que dependan de esto. Pero para nosotros los que creemos realmente, los que fuimos bautizados, los que sabemos que estamos en una nueva vida, eso es falta de fe. Es la falta de fe y esa falta de fe es la que no nos permite que nosotros seamos vencedores siempre. Y la palabra dice, Jesucristo nos dice, nosotros vamos a ser vencedores, sí, vamos, la Biblia dice también que íbamos a tener aflicciones, pero también nos dice que Él las había vencido cada una de ellas. Y yo creo que esa aflicción más grande fue la de morir en una cruz, la de resucitar después, yo creo que ese fue el vencimiento. Pero ¿qué es lo que hace la falta de fe o lo que hace el miedo? Nos frena.
automáticamente nos frena, no nos permite ser realmente los gigantes que nosotros somos. Y podemos entender realmente que esos gigantes que somos nos dejamos amedrantar por problemas pequeños, situaciones pequeñas, circunstancias que se vuelven más gigantes que nosotros. Y cuando nosotros vemos ese paralelo, entonces esa situación la vemos más grande que lo que es nuestro Padre, que lo que es el Creador, que lo que es ese ser que nos puso donde estamos. Y sabemos que a través de toda nuestra vida hemos atravesado por circunstancias. Nadie puede decir que no ha pasado por alguna circunstancia, pero siempre hemos salido de esa circunstancia. Yo creo que todo depende de qué tiempo le damos nosotros a cada circunstancia para que esté en cada uno de nosotros. Si nosotros permitimos que esa circunstancia habite en nosotros por días y por meses y por años, allí va a estar. Pero si realmente yo me paro en este momento y digo, yo soy ese David y voy a vencer a Goliat, imagínense esa gran diferencia, hacemos ese paralelo allí, donde Goliat era más grande, el de hecho el más, con más fuerza, el que hablaba más duro, y se para yo creo que el más pequeño y se enfrenta a Goliat. Ese Goliat duró hasta que alguien se enfrentó a él. Yo creo que el miedo que nosotros tenemos, la falta de fe que nosotros tenemos y que mantenemos realmente es mientras nosotros no nos pongamos al frente, no sepamos quién es el que está con nosotros, no sepamos quién es el que nos cuida. Y algo que estás diciendo, César, yo estoy de acuerdo, yo a todas esas situaciones no las llamo pruebas. Yo creo que todas esas situaciones o circunstancias en las que nosotros entramos, eso es consecuencia de algo que nosotros hicimos equivocadamente. Y esas consecuencias pueden ser, no creímos en lo que teníamos que creer, no hicimos lo que teníamos que hacer. Y estamos hablando de eso, estamos posponiendo todo lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos posponiendo el propósito que tengo, el propósito de vida, no el propósito mío, no el propósito como hombre, no el propósito como ser humano, porque hemos entendido que el propósito como ser humano es nacer, crecer, reproducirnos, tener una casa, tener un título y morir. Pero ese no es el propósito del Padre, el propósito que Él tiene para nosotros. El propósito fue que nosotros naciéramos, nos hizo a su imagen y semejanza, nos puso en el lugar donde tú estás, en el lugar donde yo estoy. ¿Por qué? Porque tenemos una función específica, pero estamos omitiendo esas funciones específicas y nos estamos sintiendo siempre vencidos. Ahora, tenemos que entender que nosotros no siempre nos vamos a sentir vencedores. Eso, como seres humanos, no lo vamos a hacer. Por esa falta de fe y por esa falta de miedo, por ese miedo, no nos vamos a sentir vencedores. Y eso es completamente seguro. Aquí no es ponernos a ocultar el sol con un dedo. No es decir que porque ya somos cristianos, que entonces toda nuestra vida cambió, que no vamos a tener fricciones, que no vamos a tener miedos. No, eso realmente no es cierto. El hecho de que se nos diga a nosotros que ya porque nos bautizamos, porque somos cristianos, que ya las cosas viejas pasaron. Sí, está escrito. Pero es que mire que nosotros como humanos de llevar esa situación que tenemos a nuestra espalda y llevarla a ese cambio radical nos cuesta tiempo, nos cuesta mucho sufrimiento. Y eso realmente en ese tipo de humanidad en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque es que el mundo nos está mostrando cosas totalmente diferentes a lo que es la verdad, a lo que realmente está escrito en ese manual de vida. Entonces, debemos ser claros, debemos ser conscientes de que como herederos, nosotros tenemos tenemos esa capacidad de avanzar sin saber que nada nos va a quedar grande, sin saber que no habrá ninguna batalla que nosotros no podamos pelear. ¿Que van a haber batallas? Claro que van a haber batallas, pero vamos a tener la fuerza suficiente de cómo enfrentarnos, vamos a saber cómo enfrentarlas, pero para eso pues realmente tenemos que estar escuchando, tenemos que estar entendiendo, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar en una comunicación con el Padre completa, día y noche. El problema es que nosotros cuando vamos a iniciar digamos, cuando nosotros iniciamos un proceso, ese proceso nosotros lo convertimos en una batalla, lo convertimos en una guerra. ¿Por qué? Porque realmente no hemos escuchado, no hemos preguntado si el Padre quiere que nosotros hagamos esto.
Todo lo que estamos iniciando lo hago porque yo creo que es lo conveniente para mí. Y esa iniciación de ese proyecto, de ese proceso sencillo, como yo lo veía sencillo, se va a ver en una guerra. Se va a ver una guerra donde realmente yo estoy terminando con esa poca fe que yo tenía, porque no pregunté lo que tenía que hacer. No pregunté si realmente lo que yo estaba haciendo era lo que agradaba al Padre, lo que yo tenía que ejecutar, si lo que yo tenía que ejecutar estaba beneficiando a alguien más o era un beneficio propio. Ahora tenemos la capacidad de que todo lo que iniciemos sea para beneficio propio, pero siempre ese beneficio propio tiene que llegar el beneficio para alguien más. Y esto tiene que ver mucho con los dones y talentos. Entonces, lo que hace cada batalla, ¿qué es lo que hace cada batalla? Lo que hace cada batalla es que hace nosotros, crea como una coraza, nos hace guerreros mucho más fuertes en todo momento y en todo lugar. Pero las batallas realmente no es que nos manden a nosotros las batallas, nosotros las buscamos. ¿Por qué? Porque estamos en momentos inoportunos, en lugares inapropiados, con personas inapropiadas, estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, que no están en esos 10 mandamientos, en esos 10 deberes. Realmente los mandamientos no son tanto como orden, no son tanto como derechos, son deberes que nosotros tenemos que cumplir. Pero nos hemos alejado de esa situación. Y de allí en adelante es donde empieza cada batalla. Pero realmente debemos dar gracias porque en cada situación de esta nosotros vamos a salir más valientes, vamos a salir con esa coraza realmente que es la que el Padre quiere que nosotros mantengamos. Él nos trajo con todo esto, nos trajo con toda esa coraza, pero realmente nosotros la hemos ido destruyendo día a día. Y en el momento determinado nos es muy fácil quitarnos la coraza, dejarla a un lado, porque yo ya siento que puedo hacer lo que yo quiera hacer, lo que puedo hacer. Solamente ¿por qué? Porque de pronto hice un proceso, me fue súper bien, estoy pensando que lo hice con mis propias fuerzas y allí es donde yo empiezo a cometer el error de quitarme esa coraza que el Padre me dio, que fue para toda la eternidad. Adelante, César. Fíjate, Bueno, creo que te... ya volví. Ha estado, te digo, en mi corazón durante el programa hablar sobre la armadura de Dios, ¿no? Y no encontraba el momento y ahorita tú ya estás hablando de la coraza. Bueno, creo que te está congelando la imagen. Dice, de repente entra la llamada. Dice, ponte la armadura de Dios y revístete de su poder. Y has tocado varios puntos, Jorge, muy importantes. Eh, Hay un dicho ahí común, dice que cada quien escoge sus batallas, y eso me parece también un punto interesante, Jorge. Hay gente que sale de una batalla a otra, y la pregunta es, ¿era necesario entrar de una batalla a otra? ¿Cuáles son tus batallas? Hasta el mismo libro del arte de la guerra, Jorge, habla del terreno donde vas a pelear, dónde va a ser, si te vas al terreno del enemigo, Jorge, si es de subida, si es de bajada, si es a la orilla de un río, o sea, y eso nos debe llevar a pensar a nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, ¿qué me dice el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que hay que orar en todo momento para conocer la voluntad de Dios. Y eso es bien importante, Jorge. Las batallas también deben tener prioridades. La misma palabra de Dios habla a veces de estar quietos. También la palabra de Dios también dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, Jorge, significa que la palabra nos orienta para las situaciones que enfrentamos. Hablabas también del entorno que nos rodea y en el próximo programa hablaremos de las amistades. O sea, estamos peleando nuestras batallas, estamos peleando las batallas de otras personas, estamos peleando las batallas porque me dijeron, estamos peleando batallas porque me las encargaron, me las endosaron, estamos peleando batallas porque tuve miedo de decir la verdad, o estás peleando batallas porque fuiste prudente. Es decir, cada batalla, Jorge, tiene un contexto personal. Aquí hablamos de las buenas batallas, Jorge, considerando que no en ningún momento perdamos la salvación que se nos ha dado en el corazón, Jorge. La salvación ya se nos fue dada y me refiero de no perder nuestros valores
Hablo, Jorge, que la codicia no nos gane, porque esa es una batalla personal, ni siquiera viene del exterior, viene las batallas que vienen de mis propias inclinaciones. Las batallas que yo inicio porque me tengo lástima o porque tengo lástima a alguien, sin ni siquiera haber discernido si era lo correcto lo que hice o lo que voy a hacer. Debemos de priorizar. Y entonces, Jorge, en la armadura de Dios, para tener el poder de Dios, empezamos con el yelmo o el casco de la salvación. Y yo la comprendo así como que es algo que va a cubrir mis pensamientos. Es decir, Jorge, ¿cuántas batallas las traemos solamente en la mente porque es miedo lo que tenemos? O Jorge, porque quiero abandonar mi compromiso o quiero abandonar el mismo propósito que ya tenía claro para mi vida. Hay batallas, Jorge, que solamente están en nuestra mente. Y ahí el casco de la salvación se refiere a todo lo que se nos ha prometido también. La salvación ya se nos dio y es tener la certeza en nuestra mente, en nuestra cabeza, que Cristo está con nosotros. Yo diría también tener los pensamientos de Cristo. Oye, pero no lo conozco, hermano. Pues, hermana, todas las iglesias de alguna manera tienen cursos de Biblia. Métete a conocer qué dice el Señor. Y en el Antiguo Testamento vas a tener un sinfín de batallas que hablan desde, desde aquel que, como Moisés, pues que decía que era tartamudo. Bueno, lento para hablar. Ahí tienes una persona con una discapacidad, pero que creyó. Y puedes encontrar un David, que así dice, pues ni modo, dice la palabra, que ni su papá no pensaba que él iba a ser el ungido, pero él era. Ahí ves el pequeño que es enaltecido. Tenemos un Gedeón que se atrevió a decirle al Señor, pues, si eres tú, que este paño se humedezca, o sea, pero también se reconoció humilde, yo el más pequeño de estas tribus, la menos importante. Tenemos tantos contextos bíblicos. A mí últimamente, Jorge, hemos estado yendo a subir aquí un cerro cerca de mi casa y hay un gran esfuerzo. Y yo empecé a compartir con mis compañeros, mis hermanos para subir. Decía, diga el débil, fuerte soy, del libro de Joel. Bueno, era una palabra de aliento que yo ocupaba para subir. Diga el débil, fuerte soy, Jorge. Habemos muchas personas que no tenemos todas las fortalezas, tanto de pensamiento o física o del entorno, las circunstancias de nuestras propias batallas que estamos enfrentando por salir adelante. Y yo creo que lo primero que es aceptar nuestras debilidades ante el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Jorge, el escudo de la fe. O sea, estamos conscientes que la fe es esa convicción y certeza de lo que no vemos y esperamos, Jorge. Claramente, ¿cuántas batallas estamos enfrentando actualmente de la enfermedad, de la pérdida del empleo, o la reducción de salarios, o que no hay oportunidades, Jorge? ¿Qué hacemos sin la fe? Sin la fe, abortamos la misión. Caemos seguramente como víctimas del engaño de aquel que nos dice también a veces no vas a poder, o yo que tú mejor lo dejara todo. O sea, a veces hacemos caso, Jorge, y somos víctimas del engaño de alguien que con su propia fuerza, que con su propio criterio dijo que no se podía ya más, pero era el tuyo, eso estaba en tu corazón. Y el escudo de la fe, pues justamente es para que todos los dardos del engaño, de mentira, de muerte que llegan a nuestra vida, que ya sabemos de dónde vienen, no lleguen a nuestro cuerpo. Jorge, estar fajados con el cinturón de la verdad es lo que debe de estar ceñida nuestra vida, Jorge. Pues le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es la verdad? Pues ya sabemos que está escrita la verdad y podemos escudriñarla, revolver nuestro corazón para encontrar lo que en nuestro corazón está como la verdad, que de entrada no va a alterar nuestra conciencia, Jorge. De entrada no va a afectar al prójimo. No estoy hablando de no tomar decisiones, Jorge, donde a veces es necesario poner un límite, ¿no? Por eso la verdad cada quien la lleva en su corazón y la verdad nos la da también el Espíritu Santo. Cuando
somos personas que discernimos, Jorge, que no somos llevados nada más por lo que nos dicen o por lo que sentimos. Hemos hablado también de eso, que no podemos ser manejados por las emociones y los sentimientos, porque eso a veces está ajena a la verdad. La coraza de justicia, Jorge, que protege nuestro pecho. Eso nos lleva, Jorge. Sabemos que la justicia que le agrada a Dios es su justicia, no la de nosotros, Jorge. Nosotros tendemos al error. Decimos, no, esto es para mí. Y entra a veces el egoísmo, Jorge. Entra también a veces el miedo, pero la coraza de justicia también nos lleva a proteger nuestro corazón también de sus inclinaciones y de nomás querer pensar en sí mismo, en nosotros mismos. Muchas de las situaciones que estamos viviendo es porque nomás pensamos en nosotros mismos. Sabemos que una persona que ya tiene la gracia de la conversión, sabemos que vamos a salir a la comunidad, a darnos, sin descuidarnos a nosotros mismos. Qué importante, Jorge, el calzado en los pies, prestos, dice, para la proclamación del evangelio. Fíjense qué hermoso esto. Dentro de la coraza, para usar el poder de Dios, está el llevar su palabra, el compartir el testimonio de la verdad. Es decir, cuando tú compartes tus testimonios, muchos lo hemos escuchado en lugares, por ejemplo, de rehabilitación de drogas, cuando alguien dice, yo era esto, yo tuve esto, pero por gracia de Jesucristo se ha restablecido todo. Las personas escuchan que es posible tener una victoria donde para muchos ya es imposible. Por eso la proclamación del evangelio, de la buena nueva, es una verdad, es decirle a alguien más, puedes tener victoria donde no lo ves, porque para Dios no hay imposibles. Por último, la espada, Jorge, ¿con qué peleamos? Nos protegemos con la fe y peleamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuántos salmos hermosos, cuántas narraciones de tantos personajes bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo que se llevaron la victoria, porque aún muertos, la victoria siguió después de ellos. Porque ahí tenemos a los primeros cristianos, a los apóstoles y todos ellos, y tantos hermanos y hermanas que conocemos, que nos dan testimonio de victoria, Jorge. Y es importante, es la palabra de Dios la que nos da esa fortaleza para pelear y poder ver lo que no vemos y escuchar lo que no escuchamos, Jorge. Necesitamos apegarnos y creer para que eso sea vida dentro de nosotros, Jorge. Y entonces muchas de las circunstancias que enfrentamos tendrán un final, no como se pronostica en el mundo, Jorge, de muerte, sino será de vida. Todos hemos conocido, cuando hablamos esto el fin de semana con mis hermanos ahí, cada uno empezó a vincular sus victorias a Cristo Jesús, a lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Empezamos a ver también los milagros que hemos recibido, los dones, como bien decías, Jorge, que hemos recibido y con lo cual nosotros en fe los aplicamos. Aquí mismo estamos proclamando algo más que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es decir, aún enfrentando lo peor que estés enfrentando, si te vistes de la armadura de Dios, estarás diciendo, estarás desafiando al mundo como una persona valiente que recurre a una fuerza que nos acompaña históricamente y que no fenece y que además tiene promesas para nosotros y que tiene el nombre de Cristo Jesús porque Él es el dueño del nuevo pacto. Jorge. Así es, César, así es. Y yo creo que algo que estabas mencionando muy importante es que la mayoría de las batallas que nosotros tenemos son batallas compradas, ni siquiera nos pertenecen a nosotros.
Yo creo que en ese ánimo de sentirnos útiles equivocadamente, hemos tomado las batallas de alguien más. No le estamos dando la oportunidad a esa persona para que esa persona muestre realmente lo que él es ante los demás o ante sí mismo, que es lo más importante. Entonces, lo que nosotros no hemos podido entender es que esta parte, digamos, de lo que son batallas, tienen sus triunfos y tienen sus derrotas. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante es que cuando nosotros triunfamos, realmente no es mucho lo que aprendemos. Sí, eso nos lleva a una satisfacción a nosotros y yo creo que en un momento determinado nos sube un poco el ego. Decimos, bueno, yo pude, yo supe hacerlo, yo lo hice por mí mismo, no necesité de nadie más. Y allí es donde realmente empieza esa decadencia en cada uno de nosotros. Pero cuando realmente nosotros fracasamos en algo que realmente nosotros queríamos iniciar y no se dio como nosotros pensábamos, allí es donde obtenemos la lección. Allí es donde viene ese aprendizaje para el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos realmente qué pasos vamos a tener que seguir para no efectuar los mismos errores, para que esa batalla realmente, esa guerra que nosotros tuvimos, esa batalla que tuvimos en ese momento, se dé de una forma diferente. Pero yo creo que en ocasiones lo más claro, lo que nosotros tenemos que entender es que en muchas ocasiones, esos sueños que nosotros tenemos, esos sueños tienen que morir. Tienen que morir porque los sueños que nosotros tenemos, como la misma palabra lo dice, son sueños. Eso es algo bien, bien temporal. Tenemos que entender que los planes que nosotros hacemos, que nosotros tenemos, en ocasiones tienen que cambiar. Los cambiamos nosotros mismos, los cambia alguien externo, un pariente, una situación que se nos presentó en nuestra vida, tiene que cambiar. Y no nos vamos muy lejos, vámonos a esa pandemia por la que realmente todavía estamos pasando. Mire, cambiaron los planes de todos, de todo el mundo, todo el mundo cambió, los planes de gobiernos, todo cambió. Entonces no hay nada escrito, no hay planes que nosotros tengamos que digan van a durar 20, 30 años, porque realmente no sabemos cuáles son los planes que tiene el Padre para nosotros. Si nosotros queremos triunfar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una oración para poder alinear esos planes que nosotros tenemos con los planes que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Si logramos vencer allí, ten por seguro que ahí es donde está la victoria. Allí es donde vamos a triunfar, allí es donde vamos a mostrarle a los demás quién realmente, de quién dependemos nosotros. Quién es esa luz que nosotros tenemos que reflejar. Realmente tenemos que entender que el Padre nos va a usar de una forma tan sorprendente en momentos determinados que muchas personas que te están viendo quieren estar a tu lado. Muchas personas de las que están a tu lado quieren hacer lo mismo que tú haces. ¿Pero es por qué? Porque realmente ya has empezado a vencer ese miedo, a acrecentar tu fe. La fe ha empezado a multiplicarse. Pero hay que entender también que otras veces el Padre pondrá todo lo que son mis sueños, todas mis ideas, las pondrá en espera. No vamos a decir que no se realizan, pero no se van a realizar realmente si no es la voluntad de Él y si no es en el tiempo de Él. Porque en ocasiones estamos pidiendo cosas para que nosotros queremos o debemos hacer, pero ni siquiera sabemos para qué la queremos o para qué la vamos a hacer. Entonces, en ese punto lo tenemos que pensar, ¿estoy alimentando mi ego o estoy buscando algo que sea una satisfacción para alguien más, para que cumpla con ese propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Mi propósito de vida realmente no es llegar y alimentarme a mí mismo. Mi propósito es alimentar a los que estén a mi alrededor, velar por los que estén a mi alrededor. Afortunadamente el Padre me da lo necesario para alimentarme a mí y alimentar a los que están a mi alrededor. Nos da esa fuerza suficiente, nos pone en lugares privilegiados. Pero el punto es que nosotros no sabemos cuál es el lugar privilegiado. El punto es que nosotros no entendemos siquiera cuál es mi propósito en este día. Hoy tengo un propósito, ya me acosté a dormir esta tarde muy cansado, lo que sea, mañana voy a cambiar ese propósito porque me di cuenta que no era. Esos cambios allí lo que realmente nos están agotando, nos están dejando de asumir lo que realmente tenemos que asumir. Estamos echándonos cargas para nosotros en nuestra espalda que no tenemos que cargar. Y yo creo que en ocasiones hemos pecado todo por ser redentores, por morir crucificados.
Nosotros no, realmente el Padre a nosotros nos está pidiendo sacrificios. Él ya hizo su sacrificio. Y fuera de eso, el que lo quiera tomar, el que quiera tomar el sacrificio que él hizo, bienvenido. Pero él no volverá a hacer el sacrificio que ya hizo anteriormente. Porque estaría diciendo entonces que él es un mentiroso, que lo que él hace no sirve para nada. Ya nos redimió, compró nuestra sangre, nos compró a cada uno de nosotros. Lo compró con lo más preciado que fue su vida. Entonces, ¿por qué realmente ponernos nosotros en situaciones que no tenemos que estar, en las que no tenemos que estar? ¿Por qué no dejar que cada uno asuma su responsabilidad? Cada uno fuimos hechos a imagen y semejanza. Cada uno nacimos independientemente. Cada uno tenemos nuestro propósito de vida. ¿Por qué vamos a usurpar un propósito de vida que no nos corresponde? ¿Por qué vamos a menospreciar a otra persona que está al lado? Porque vamos a decir, esta persona no es capaz de hacerlo y yo lo puedo hacer mejor. Yo creo que esas son las batallas más grandes que nosotros tenemos. Y si nosotros seguimos peleando esas batallas, nos vamos a pasar toda la vida peleando esas batallas y no vamos a disfrutar lo que realmente el Padre nos ha dado para cada uno de nosotros, que es esa paz en sí mismo, que es esa paz con Él, que es estar disfrutando lo que tenemos a nuestro alrededor. Él nos lo puso, nos lo dio para que lo disfrutáramos, pero aprendamos algo. Aprendamos a ser sinceros, aprendamos a ser humildes, aprendamos a darle el puesto a cada persona, el puesto que cada uno se merece, el puesto que el Padre le ha dado a cada uno. Como cada uno, a ver, tú no tienes el nombre y el apellido de la otra persona, tú eres individual en tu nombre y en tu apellido. Asúmelo para ti mismo, es tu nombre y tu apellido, deja que los demás vivan su nombre y su apellido. No nos pongamos en situaciones, pongamos a saltar una cerca que no tenemos que saltar. No tenemos que hacerlo. Adelante, César. Ciertamente, Jorge, ciertamente. No cabe duda, ¿no? Que el asunto es no caminar mecánicamente como si fuéramos robots o solamente por lo que nos dicen o sentimos, repetimos. Somos más que eso, somos personas auténticas, individuales, únicas, una verdadera joya hecha por el gran escultor que es Dios Padre del mundo y del universo entero. La creación es única, nosotros somos únicos, no lo hemos entendido, por eso seguimos con cadenas, seguimos con ataduras mentales o exteriores todavía creyendo que no podemos. Dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el rey no sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, dijo Jesús de Nazaret. Y la palabra violento viene de la palabra esforzado, y biestal, que significa esforzado. Y muchas veces, Jorge, y a nuestros escuchas, no queremos hacer ni un esfuerzo. O lo hacemos esfuerzos sin fe, lo que equivale que cuando se nos acaba la fuerza, declinamos. Y así abandonamos, Jorge, familias, trabajos, anhelos, ministerios, apostolados, al prójimo. Nada llega sin un esfuerzo, lo sabemos, porque se dice hasta en la parte humanista y en la parte espirituales también. Tú mencionabas algo para mí tan importante como es la humildad. O sea, el esfuerzo parte desde la humildad verdadera. ¿Qué es lo que hago desde lo que soy? No desde la apariencia, desde lo que soy. ¿Qué propósito hay en mi corazón? ¿Qué realmente hay en mi conciencia por hacer? Y ahí está el primer esfuerzo, Jorge. A veces abandonar aquello que te estorba, abandonar aquello que te lleva a caminos oscuros y de error. Ahí está un esfuerzo y es grande. A veces el esfuerzo es enfrentar aquello que tienes miedo. A veces el esfuerzo que tenemos que hacer es empezar a creer. A veces el esfuerzo que hacemos es empezar a creer en mí porque no creo en mí. Soy muy bueno para motivar a otros, pero yo no creo en mí. El esfuerzo tiene diferentes rostros y termina en la voluntad, termina en realmente en dominar tanto la lengua como aquello que motiva la lengua que está en nuestro corazón. A veces el esfuerzo está en dominar las palabras
hirientes que hago hacia los demás o hacia mí mismo, Jorge, que digo que no puedo. Por eso yo digo, diga el débil, fuerte soy. En muchas cosas soy débil, Jorge, pero sé que soy fuerte espiritualmente en la fe que tengo en Dios Padre Todopoderoso y en el Señor Jesucristo. Y eso me inspira, Jorge, me inspira para arrebatar todo lo que se nos ha prometido. En este mundo tendremos aflicciones, ciertamente, Jorge, es la verdad. Se nos dijo, pero nos hace falta tanto la fe, nos hace falta tanto creer en nosotros y en lo que se nos ha dado, que terminamos, insisto, declinando. La palabra violento no es que ejerzas una fuerza sobre las demás personas para que te obedezcan, para que te crean lo que tú dices. No, la palabra violento implica esfuerzo solamente, pero nunca sobre las demás personas y nunca sobre ti mismo. No, porque entonces ya no eres humilde. Si tú no reconoces tu debilidad y no se la entregas al Señor, no eres humilde. Podrás aparentarlo, pero no lo eres. Y a veces esa debilidad, el Señor te dice, detente. El Señor te dice, espera. Y podemos ver cómo en Jericó la victoria no vino más que del esfuerzo de que se acercaran. La Biblia tiene tantos ejemplos de victorias y de humildad. ¿Cómo no recordar, Jorge, a la Sagrada Familia, José y María? Se requiere humildad a pesar de la promesa. ¿Cómo con humildad se fueron a Egipto para protegerse, Jorge? Eso es humildad. Humildad, Jorge, es aceptar lo que en este momento puedo hacer, pero siempre, o no puedo hacer, pero siempre conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Salmo 9, Jorge, la Biblia, les he dicho, los salmos me encantan, ¿no? Hablan de un David humilde que pedía, que se esforzaba por cumplir la voluntad de Dios con humildad. También viene el profeta Elías a mi corazón y tantos que hay. Y dice el Salmo 9, que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. ¿Cuántas maravillas, hermano y hermana que nos escuchas, has visto y las proclamas? Proclamas decir gracias a Dios, das el testimonio de las maravillas que ya se te han dado, de los milagros de los hijos que se han convertido, de la sanidad de algunos de tus seres queridos, del empleo que a pesar de las diferentes circunstancias está sostenido. Ya diste gracias. Ya diste gracias por la vida que se te ha preservado en estos 2 años de pandemia. Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Yo te invito a que pienses y escribas cuántas victorias el Señor te ha dado. ¿Ya le diste las gracias? Hace unos días en oración el Señor me decía, oye, tienes todo un año en el que no te ha faltado el trabajo y el sustento y estás preocupado por lo del siguiente año. ¿Ya me diste las gracias de este año? Eso en una oración, Jorge, y yo le dije, perdóname, Señor. Perdóname. Ni siquiera te he dado las gracias por todo este año, por lo que ya has hecho en mí. Ya lo hiciste y ando preocupado por lo otro. Creo que nos falta, Jorge, gratitud. Nos falta gratitud, Jorge, a nuestros padres, a los amigos, a los ángeles que el Señor ha hecho a través de amistades, de personas que a veces son desconocidas y nos favorecen. El favor de Dios se manifiesta, Jorge, a través de otras personas. Entiendo que el enemigo también actúa a través de otras personas y de nosotros mismos, porque nosotros hemos sido piedras de tropiezo para otros también. Pero hoy te invito a que le digas gracias al Señor por las victorias que ya te ha dado y que le pidas fuerza y sabiduría para enfrentar aquellas que vienen sin perder lo que ya se te dio, que es la gracia, el regalo de la salvación. Amén, Jorge.
Bueno, César, ya se nos acaba el tiempo, pues, llegó la hora de concluir. Y bueno, vamos a concluir diciendo realmente que todo lo que estás diciendo, realmente gratitud y todo esto, lo que estamos pidiendo para mañana, que no sabemos si vamos a estar vivos, no sabemos si lo vamos a disfrutar, no sabemos si lo vamos a necesitar, todo esto es yo digo, falta de fe. Para mí todo lo que pasa a mi alrededor, realmente todo lo que pasa que sea equivocado es falta de fe. Hemos aprendido a confiar en quien dijo que va a estar con nosotros siempre, en quien dijo que yo soy el buen pastor, que nada nos faltará. No hemos empezado a confiar en esto. Estamos confiando realmente en la fuerza de los demás. Estoy pensando en la fuerza de mi jefe, que él es el que me contrate. Estoy pensando en la fuerza de muchas otras personas que supuestamente son las que me ayudan. Pero es que esas personas no me ayudan porque realmente ellos quieren. Es que el Padre ha puesto ese deseo en ellos de que me ayuden. El Padre ha puesto esa persona ahí como mi jefe para que yo vaya hasta allá y tenga lo que realmente yo merezco de acuerdo a lo que Él me ha querido dar. Eso es lo que nos falta. También tenemos que entender realmente que el Padre muchas veces nos pondrá a nosotros en espera y dejará solamente que nosotros estemos aprendiendo a través de ese propósito. Y ese propósito o ese proceso, ¿cuál es? No estamos hablando de pruebas, estamos hablando de ese proceso, es reanudar esa fe que hemos perdido, esa falta de fe que nosotros tenemos y que es abundante realmente. Que por esa falta de fe es que nosotros empezamos a meternos en batallas, a crear guerras, solamente por la falta de fe. Con eso concluyo yo. Adelante, César. Jorge, yo concluyo con Josué. Un versículo de Josué es: te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Jorge, hagamos realidad esta promesa, sin olvidar el esfuerzo que hay que hacer por, por tener una mejor familia, Jorge, por ser mejores personas, por ser mejores amigos, hermanos, y por creer que este mundo puede ser mejor a pesar de las circunstancias que hay. Ánimo, y como decimos en el movimiento familiar cristiano, que con Cristo sí se puede. Un abrazo a todos, bendiciones. Mira, César, quiero agregar un poquito lo que acabas de decir. Realmente el Padre en su misericordia nunca nos manda a nosotros a hacer nada que no queramos. Pero cuando Él nos manda a hacer algo, es algo que va a ser productivo y que va a traer muchos beneficios para nosotros. Pero ni así lo hacemos. Entonces empecemos cuando es un mandato, porque siempre los mandatos que Él nos da, afortunadamente, vienen con infinidad de bendiciones. Entonces aceptemos esos mandatos y vivámoslos. Si es que muchas Amén. gracias, César. Gracias para todos nuestros oyentes. Ánimo. La invitación para el próximo lunes a esta misma hora, aquí en su emisora, Busco en ti, donde está no es el final, su segmento Puerta de Encuentro. Así que, chao, chao.